Hola amigos, aquí estamos de nuevo con la 11ª parte y sí, hemos estado trabajando duro. Gracias por estar aquí con nosotros. Mañana tendremos que grabar 2 o 3 partes más, ya que surgen más cosas, pero no rehacerlas. En mi cabeza. Y empiezo con Una pregunta. en el punto en el que nos quedamos, estamos justo antes de la implosión, como tú la llamas, del capítulo. Kazra no es un verdadero Hells Angel, solo quiere proteger sus negocios. No, solo quiere estar tranquilo. En realidad solo quiere estar tranquilo. Y por supuesto, eso también incluye proteger los negocios, no tener conflictos ni estar en el foco de líderes, presidentes o nadie más. En realidad, básicamente quiero estar tranquilo, hacer mis cosas y esa es la situación en la que me encuentro ahora mismo. Tú personalmente todavía te divertías en ese momento diciendo, no sé, Klaus 81 celebra su 20º aniversario en Memmingen. Aniversario del club. Hay salchichas asadas, un barril de fuego, hay salchichas asadas, un barril de fuego, cerveza. Habrá striptease, que después ya ni se puede ver, creo yo. Se celebrará a lo grande con striptease. Casra estará 3 días más. Sí, bueno, en general nunca me parecieron geniales todas esas cosas de barril de fuego y salchichas asadas. Para mí, Nosotros tenemos barril de fuego, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. o sea, un brasero, sí, eso está chido. Eso me parece genial, pero ya sabes, esas fiestas clásicas de rockeros que todos conocen, nunca fuimos fanáticos de eso, yo tampoco. Pero era otro tipo de ambiente, pero de todos modos fuimos un par de veces y sí, la verdad ya no tengo ganas de eso. O sea, de ir a fiestas y eso. Todavía salimos un poco, claro. Todo eso siguió, la maquinaria. Yo también siempre estuve ahí, conocía el funcionamiento y quería estar tranquilo, así que aún los acompañaba y colaboraba un poco, pero ya no participaba en las fiestas ni nada similar. De todos modos ya no era mucho, ¿no? Al final casi nadie nos visitaba, solo los Denen en realidad. A lo largo de los años mucha gente estuvo con nosotros y luego eso cambió nuevamente. Al final solo quedaban los Denen y un portugués que fue transferido con nosotros debido a problemas en el charter de Lisboa. Fuera de eso, no había nadie más. Así que es en general mirar y decir, ok, genial, voy a ir a ese charter, Lean, a los que uno conoce y así, eso lo teníamos. De todos modos, no teníamos. Aún recuerdo una situación que tú también conoces. Southpaw. Una vez en Harbour City, un joven, creo que todavía era Prostic, un muchacho joven y fuerte, fue baleado en el estómago. No sé si conoces la historia. Sí, la conozco, exacto. Y yo lo conocía bien, sí lo conocía, lo conocí personalmente. Él tenía a su miembro patrocinador, era un tipo viejo y gordo, generación alemana antigua, olvidé su nombre. De Harbour City, no de Southport. Y quería ir a visitarlo. Eso también fue más o menos en esa época. Creo que todavía era verano, me caía bien, quería visitarlo para ver cómo estaba. Claro, uno baja y entonces llevé a uno o dos chicos conmigo y nos fuimos. Él tenía un canal que tú también conoces donde era miembro en Southport hablando por teléfono. ¿Qué tal? ¿Cuál es el plan para bajar? No es necesario que vengan, él aún no puede hablar. Yo decidí bajar para que sepa que estuve presente. Y en el camino por la A24 rumbo a Hamburgo, no habíamos recorrido ni 40 kilómetros cuando Cali llamó. ¿A dónde van? Le digo, sí, vamos a visitar al hermano porque así y así. Sí, pero él todavía está en el hospital y así, ¿por qué van ustedes solos para allá? Le digo, sí, quería visitar a un hermano. No, den la vuelta, no tiene sentido ir. Y entonces dimos la vuelta. Así que fue. Tampoco realmente independiente por sus propias condiciones, tenía que serlo. Él era el líder, todo giraba en torno a él, tenía que ir al frente. Pero también fue un buen gesto. Por supuesto, eso. Él no vio nada de eso ni tenía esa mentalidad. Como presidente seguramente pensabas un poco diferente que él en su liderazgo. La clave está en la cabeza, en el líder, sin importar la estructura. Y seguramente también eras un cabrón. Es muy probable. Por supuesto. Aún así es inusual que él vaya solo ahí o que algunos miembros vayan por su cuenta. Está bien, ellos lo entendieron, yo lo vería así. Están asumiendo su responsabilidad. Todos lo ven. No tengo que ir, no tengo ganas, pero para él era como si no fuera, no me ven. Esto se trata de él, es el líder. Nosotros no tenemos la libertad de estar pensando, decidiendo y cambiando de opinión todo el tiempo, pero él quiere. Yo quiero, yo quiero, yo. Pero no te sientes casi como un niño de escuela al que regañan y lo llaman la atención. Por supuesto, y cómo no.
Y luego llamas a Hamburgo y dices, ah, no, sí tenemos negocios en Berlín. Sí, pero yo... Nos quedamos en casa por asuntos pendientes. Está bien, no hay problema. Cancelo de nuevo la reserva de hoteles por ustedes. Sí, pero siempre era lo mismo. Él siempre les decía a las personas cómo debían vivir y corregía la vida de los demás. Por ejemplo, teníamos un folleto de un miembro que después se salió, gracias a Dios, él fue lo suficientemente inteligente, pudo salirse porque su hermano es miembro, todavía hoy es miembro, está en Turquía, pero aún así sigue siendo miembro y lo dejaron en paz. Él tenía una conocida, también prostituta, con la que estaba, quizás por negocio. Después de un tiempo lo tomó en serio con ella, se mudó y le dijo a casa de, oye, ¿qué onda con esa puta? Así la llamó. No se puede amar ni convivir con una prostituta como si fuera una relación genuina. ¿No tuvo también una aventura con la ex prostituta? Eso ya es bipolar o algo así. Es como Dios, autosuficiente e hipócrita, algo recurrente. Después supe que él hablaba pésimo de la madre de mi hijo, diciendo cosas como, ah, ella es una cerda gorda y comentarios similares con su amante. Y mi pareja de ese entonces, la madre de mi hijo. Tenía que ver con su esposa, los niños. También hablaba mal de su propia esposa durante sus vacaciones, era muy indigno. Tampoco conocía la vergüenza ni tenía límites al respecto. Eso da igual, cada quien debe saberlo por sí mismo. Siempre indicaba la ausencia de límites y la falta de un marco. ¿Cómo era tu situación? ¿Todavía reglamentada? También mentalmente, ¿sabes? Pero sigues estando con tu primera esposa, ¿no? Sí, pero por poco tiempo. Previo a la separación todo ya estaba roto, incluyéndome a mí. Un completo imbécil. Las relaciones fueron con una mierda, me comporté de la chingada y yo mismo era un cabrón. O sea, no puedo aquí, no quiero ponerme en un plano moral ni nada, por el amor de Dios. Tampoco lo estás haciendo, eso lo notan los espectadores. No me malinterpretes, hablamos de historias viejas y uno a veces simplemente es una nueva perspectiva sobre lo viejo y tú también, cuando uno regresa en el tiempo y repasa esas escenas, solo te imaginas a ti mismo y a la gente y cómo sale la jugada. Por eso no me malinterpretes, yo también era igual de cabrón en ese entonces, si no, ni siquiera habría encajado ahí, solo que las situaciones eran así y esas mismas me hicieron abrir los ojos y fueron las que llevaron a que, paso a paso, fuera muy difícil despegarse de ese pegamento mental. Soltar esa estructura poco a poco fue difícil, pero a veces te jalaba de regreso y volvías a caer. Siempre fue una lucha constante, pero todavía estaba muy lejos de estar listo para realmente salir de ahí. El gran estallido vino después, sí, el gran estallido, la bomba atómica que implosionó, depende de cómo queramos llamarlo, pero tenemos una imagen de eso, De lo que luego, sucede. Aún así, quisiera preguntarles, ¿reciben visitas? ¿Van de visita principalmente a Dinamarca? ¿Cómo es cuando llega un grupo danés de charter de visita? Entonces, ¿cómo debemos imaginarlo? O sea, de primero van al restaurante italiano. Sí. siempre venía la alta dirección, no eran miembros cualquiera, eso era muy, muy raro. Esa era la alta dirección. Lars ya no está en el club, eso lo sé. Una comunicación con las autoridades danesas, pero él era el que siempre era el intermediario entre los nómadas KAD y él. Y Klaas se llevaba bien con él. Y era la cúpula directiva. En ese entonces, Brock ya no está entre los vivos. Se ahorcó en 2014 en la celda y Sven también era directivo de los nómadas en ese tiempo, pero luego hizo un patchover a los comancheros en Dinamarca, según se dice. Del antiguo hermano se llama Kim. Le robaron la pensión de viudez que el hermano del club, quien estaba gravemente enfermo y no le quedaba mucho tiempo de vida, había ahorrado para su esposa. Se suponía que le darían ese dinero cuando él muriera. Él se quedó con ese dinero, salió y luego huyó a otro club. Esa es la información que tengo de las autoridades y supongo que es correcta. Ellos están más metidos en el tema. Por eso sí, así terminó. Pero siempre eran esos dos los que venían. Ambos eran conocidos delincuentes y asesinos. Brock sin duda fue asesino simple o doble, mató a dos Velitis a plena luz del día en el aeropuerto de Dinamarca, por eso le dieron 12 años, los cumplió y luego, por supuesto, ascendió en las filas de liderazgo. Ellos nos visitaban con frecuencia, compartían con nosotros, cenaban juntos. Lo primero que hicimos fue ir a comer steak con ellos, a veces también íbamos a comer sushi con ellos. La última vez fuimos a comer asado en Cucci, cerca de la gasolinera Jet. Tienen varias sucursales, pero ahí comimos. No me gustó ese lugar porque siempre huele a baño ahí.
Creo que no podía, siempre íbamos a comer ahí. Y a veces, Dorelos, ese 50%. En todo, así, lo recuerdo, no lo voy a olvidar, también estábamos relajados con la comida o a veces íbamos a restaurantes de moda, no es que no lo hiciéramos. Sí, ¿no? Estuvimos ahí y ellos siempre estaban en el hotel y ya en la noche, o sea, nos sentábamos un rato con ellos en la casa club o en algún lugar del Sahara y luego nos íbamos directo a la reunión de Artemis y ellos se quedaban ahí 1 o 2 días. Y alcohol, drogas. No necesariamente, también solo festejaban un poco de alcohol y pues los invitados aprovechaban los servicios de las damas. ¿Quién paga eso? Kadir y los demás se encargaban de la llegada, pero las mujeres se encargaban ellas mismas de eso, cuando ellas... Los hombres brindaban los servicios íntimos con las mujeres, nosotros nos encargábamos de la comida, la bebida, el hotel y la entrada. Estaban conectados, conectados. Olvidé el nombre. El gerente del Artemis tenía una buena relación con nosotros, incluyendo una amistad con Nedjo en ese tiempo. El de aquel entonces Kenan, no sé si aún lo sea. Y por eso a veces también entrábamos así nomás y todo eso. Por eso todo era muy relajado. Sí, así te lo puedes imaginar. No andaban mucho con nosotros en la calle porque queríamos evitar que se expusieran a represalias policiales. Por lo tanto, todo eso se mantuvo muy breve en la calle. Nos sentábamos y así, pero no estuvimos mucho tiempo en el Sahara ni ahí. Queríamos que fuera rápido, saludar 1 o 2 horas y luego irnos porque simplemente no queríamos eso. Es incómodo para los invitados. También tuvimos situaciones como cuando tuvimos una redada en ese entonces, se trataba del Pachover 2012. Como dije, el Krischer Charter Bandidos que hizo el Pachover como Prospect Charter para los de Potsdam. También había miembros de California y Dinamarca. A ellos también les tumbaron las puertas y hay grabaciones en video donde están tirados en el suelo y hubo cateos por algunos problemas que nos atribuyeron, si es cierto o no, no lo sé. Eso se quería evitar para que los invitados estuvieran cómodos. Sí, ahora tenemos que hablar de esta implosión de la bomba de alguna manera. ¿Cuál es entonces el inicio, el disparo de salida, el punto de partida, cuando uno dice, ok, ahora se abre la puerta al infierno de alguna manera? Creo que eso ya estaba abierto. Creo que solo le echaron un poco más de aceite al infierno para realmente hacerlo implosionar porque caliente ya estaba todo el tiempo. No puedo decirlo con exactitud, ¿no? Ya estamos en la segunda mitad de 2013. El proceso de soda es conocido por todos. Empecemos simplemente con el proceso de soda. Ahí también tenemos que contenernos un poco. No puedo entrar en tantos detalles debido a una condena firme al respecto. ¿Qué es soda? ¿Soda? Soda Club es una discoteca conocida en la cultura bohrerei. También es un lugar bonito y chido. El lugar está muy representado en Mite. Es de clase media promedio y no es exclusivo. No hay actividades criminales. Es una discoteca normal con buena reputación. La Kulturbrauerei es bien conocida tanto para los berlineses como para los visitantes. Ser... Exacto, y así fue Nice, simplemente fue así. Quiero evitar conscientemente los nombres porque todavía hay una condena firme que es definitiva o en su caso una absolución, por eso también respeto la privacidad y así es simplemente. No podemos pasar por encima de esas cosas. Pero ahí tenemos que ser correctos. Y pues ahí fue así. Había unos chicos de Renania del Norte, Westfalia, y unos chicos de nuestro grupo que querían entrar a la discoteca. Pero eso también está confirmado. Eso está separado del asesinato en sí. Es solo la historia previa. De eso se puede hablar abiertamente. Hay grabaciones de video sobre eso. Intentaron entrar, pero no lograron hacerlo debido a su actitud, apariencia o nivel de embriaguez. Y los porteros eran porteros experimentados. Eso significa que se mantenían firmes en su opinión y decían, no, no, chicos, no va a pasar. Luego hubo una discusión, lo típico. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Somos fulano y fulano. Sí, eso no nos importa. Esta es nuestra tierra, aquí no entran. Palabra tras palabra. ¡Pum! Hubo una pelea con los guardias de seguridad. Los chicos recibieron golpes en la cabeza y no pudieron imponerse. Y luego fueron golpeados por los Sternen y echados del patio. Se hace pasar por... Claro, más cuando andas de frío. Somos nosotros y ella, que no puede ser más vergonzosa.
Y a los chicos también los echaron del patio a golpes. Hay videos que lo comprueban, por eso se puede hablar con calma. Sí, y luego se fueron mojados y llevados como perro apaleado, echados a golpes. En ese entonces no estaba tan involucrado en el tema, ya que viajaba mucho entre Hamburgo y otros lugares, ocupado con mis negocios. Tampoco me enteré directamente de esos matones. Después, como consecuencia de eso, unas semanas más tarde, un portero fue asesinado a tiros por un atacante justo detrás de mí. Alguien, ¿no? Alguien, o sea, no quiero llamarlo simplemente alguien, pero no fue algo dirigido, ¿no? Creo. Bueno, está bien. Uno estuvo al acecho y le disparó a la persona, no sé qué. No fue una bala perdida ni nada por el estilo. El ataque fue intencional y directo, según lo declarado y grabaciones que muestran cuando el hombre es alcanzado por los disparos. Él también murió. Murió desangrado por un disparo en la cadera. Y sí, se llamaba Locke, tal vez también le envíe mis condolencias a la familia, eso es realmente dramático. El tipo no tenía relación con el hombre de la puerta, ni siquiera estuvo presente durante la pelea esa noche. Él desconocía lo que le ocurría. Sabes, cuando pasa algo así y llaman a los Hells Angels al lugar, uno sabe que en ese momento, ok, ahora estamos en una fase, ahora tenemos que tener cuidado en lo privado, igual que en el trabajo en la puerta y también en casa. Aquellos que trabajan en la vida nocturna, los Hells Angels, conocen bien su reputación y capacidades. Especialmente ese grupo, así que cuidado. El hombre ni siquiera sabía lo que le estaba pasando, no tenía idea del tema. Eso es lo que se supone y él ni siquiera estaba involucrado en esta situación. Estaba de servicio solo en la puerta, ya tarde, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, casi al final de la noche. Estaba en la puerta como siempre, se ve en la grabación como está ahí con una pierna en la barandilla y de repente, pum, 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 se ven destellos. De repente cae, se desploma y grita, ¡Tiene una máscara! ¡Tiene una máscara! Un empleado intentó escapar, pero cayó en el pasillo y murió de un disparo. De la palabra se desangró en la cadera y Policías, La policía dice, se creía que venía de los Hells Angels, ya hablé de eso, pero ahora prefiero mantener cierta distancia. Como dije, estamos hablando de una absolución y condena legalmente vinculantes, por eso simplemente debemos respetarlo y reconocerlo. Ya he hablado sobre eso, hice declaraciones claras al respecto, luego hubo un juicio, incluso pudieron asociar una muestra de ácido desoxirribonucleico con mis declaraciones sobre las personas de las que hablé y puedo contarte las circunstancias de cómo fue todo eso. Luego mencioné a personas que eran de nuestro grupo, ellos fueron arrestados o supuestamente ellos fueron quienes lo hicieron. Me estoy adelantando un poco. Pero también encontraron un ácido desoxirribonucleico, aunque no fue suficiente porque hubo algunos errores afortunados. El ácido desoxirribonucleico se aseguró mucho después. El argumento fue que podría haberse agregado mucho tiempo después. El hombre pasó por ahí y estuvo en la discoteca. Es una objeción legítima, si es cierto o no, es otra cosa. Pero eso también lo hace difícil para un tribunal que se enfrenta a un delito y una acusación así, con cadena perpetua en juego. Es comprensible decir que está bien. Hubo una disputa entre la sala y yo, pero podemos hablarlo abiertamente más tarde. Así era la situación en el asesinato de Soda. El hombre fue asesinado a tiros, y en la calle se rumoreaba que el crimen provenía del entorno de los Hells Angels. La policía suponía eso, pero aún no tenían sospechosos. Al principio me enteré por el periódico o por los medios, pero no tenía ninguna relación porque yo no estaba metido en ese tema y tampoco estaba involucrado en esa situación. Pero así era la situación, ese fue el primer muerto del entorno y luego vino lo siguiente. Ahí ya estuve involucrado en la situación, fue así, teníamos un prospecto, alguien que fue prospecto nuestro, luego salió, luego regresó, no es tan importante por qué o cómo, podemos hablar de eso en otra ocasión, si los espectadores están interesados en una charla más directa. Ese era Ismael, quien estaba con nosotros en Brustweg. Tenía un hermano y una familia conocida en Spandau. Jakub, así se llamaba, siempre fue un hombre muy emprendedor, hacía muchos negocios, no era conocido por problemas ni conflictos, era conocido por ser inteligente, hacía negocios, a algunos les caía bien, a otros no, pero no era una persona conocida por ser violenta ni por causar problemas en Berlín, simplemente era conocido por hacer negocios y siempre estaba metido en algo. Ya sabes, porque tú también conoces a ese tipo de personas, ¿no? Exacto, especialmente en Berlín y justo en nuestro antiguo entorno, suele pasar que hay algunos tipos que solo se dedican a hacer dinero y no se ensucian las manos. Y él era uno de esos, y siempre aprovechaba el contacto con Kadir, nuestro presidente,
y la conexión con nosotros a través de su primo y su hermano para obviamente jalarnos también de alguna manera para su propio beneficio. Era un dar y recibir. Por ejemplo, pues en 2011 también le asignaron la puerta X. Así obtuvimos la puerta. Era de una antigua discoteca turca, bar de shisha y sitio de eventos con música en vivo. Era un edificio de 3 pisos en la Frankfurter Allee, muy bien montado en ese entonces. Me desvío un poco para describir a la persona. Abajo había una discoteca y en el segundo piso un bar de shisha con lounge bar y todo eso para relajarse. En la parte superior había mesas, comida y música turca en vivo y ahí es donde estuvimos. Hicimos la puerta ahí unos meses, pero luego cerró por los altos gastos. En ese entonces yo era socio silencioso en la puerta y también en el Traffic en 2013 en Alexanderplatz, donde años después la AfD realizó su congreso. Eso es una locura. Por cierto, un pequeño dato curioso. Él era un socio silencioso, lo comunicó y estábamos ahí. Pero no hubo un no, esta vez no abrimos la puerta porque de alguna manera no era así. Fue difícil porque la policía, la fiscalía, los moteros, la unidad de moteros, quieren que sea un poco más serio. Sí, y ellos presionaron. Si permiten la entrada a esos chicos, vendremos diariamente con la oficina de comercio a revisar sus libros y local, imposibilitando sus negocios. No los queremos ver aquí. Y por eso uno solo estaba ahí como invitado, más o menos. Eso empezó, era algo nuevo, ¿no? La verdad no tenía ganas de ir a la discoteca, pero de alguna manera uno se ve obligado a ir a saludar y después de 1 o 2 semanas de la inauguración o reinauguración o cambio de dueño, lo que sea, el fin de semana fui con otro hermano Prospect, fuimos ahí. Dijimos, ¿dónde están todos? Estábamos comiendo en Rosenthaler Platz, eso no lo voy a olvidar, y luego fuimos para allá, dijimos, no, sí, ¿dónde están todos? Entonces llamé a Sarge, a Ivo y a Rami, que también es un memer, también condenado por el asunto de Expect. Está en la cárcel, bueno, y él estaba ahí con ellos. Nos preguntábamos, ¿dónde están todos? Normalmente siempre estábamos en grupo y pues no sé, llámalos. Entonces lo llamé a Ivo y contestó súper fuerte, se escuchaba música de fondo. ¿Dónde están? Casi no te escucho. Yo estoy, ando en la calle, o ya no voy a ir, cuelga. Y luego con Kant era así, cuando tenía alguna compañía femenina, se iba y siempre quería estar aquí como un poco, un pícaro. Y con Rami era diferente, ¿no? Él era distinto, más entonces le dije, espera, lo voy a llamar de nuevo. Llamé a Rami y le dije, oye, ¿dónde están? Él dice que sí, están ahí en tráfico y le pide a su hermano que vaya para relajarse un poco juntos. Le dije, sí, bueno, está bien, vamos. Entonces dije, vamos, manejemos media hora para allá. Fuimos allá, llegamos, saludamos a los guardias de la puerta, ex simpatizantes de los bandidos, ahora amigos de los Hells Angels, aunque no simpatizantes oficiales. Es inherente al asunto, considerando la puerta y el socio. Saludamos, entramos, estaba abarrotado. A reventar, nos sentamos ahí un rato. Nunca me han gustado las multitudes, nunca. Sí, ya sabes cómo soy. Pero así fue, entramos, nos sentamos un rato, uno pidió una botella, estábamos con ellos, yo tomé un poco de Dimmel y después de media hora, 3 cuartos de hora, ya nos queríamos ir, pero justo antes de que saliéramos vi como un portero, 2 porteros bajaron corriendo muy apresurados por la puerta, a dos por la... Sí, eso ya significa algo. Exacto, ahí sabes, ok, claro, uno como persona experimentada que viene de la posguerra sabe que algo pasó. Luego veo de inmediato a Ismail Sir, el hermano del socio silencioso, bajando corriendo porque la discoteca es de su hermano. Él siente que debe bajar también, ¿no? Lo vemos y tenemos que ir con él, ¿no? Porque es nuestro prospecto. Nosotros, por supuesto, todos bajamos de inmediato y es una escalera enorme, enorme, como en un edificio escolar, ya sabes, esas escaleras enormes, escaleras de escuela. 2 tramos, bajamos corriendo. Llegamos abajo, era el Ivo Rami. Ismail ya había llegado un poco antes, pero también es de los nuestros. Estábamos afuera con algunos simpatizantes y amigos del club, incluyendo un amigo sirio de Jacob. Todo eso siempre está junto. Estábamos parados frente a la puerta y vimos grandes discusiones, cabeza con cabeza, gritos, ¿cuántos eran? Había 7 u 8 personas a un lado y 3 o 4 guardias de seguridad al otro, todos vestidos con trajes. Y nosotros en medio preguntando qué está pasando aquí. No podía entender qué había pasado. Entonces Rami, uno de los chicos, apartó al carpintero y le preguntó qué estaba pasando y qué había sucedido. Él dijo, no van a entrar, están alcoholizados, causan problemas, nos insultan, lanzaron una botella, ¿qué es esta mierda, mala que se larguen, etcétera? Entonces, uno de los chicos vio a Taye Ozbek, un protagonista y futuro víctima que también era un cabecilla y líder. Siempre estaba al frente, incluso en situaciones de conflicto, un hecho que supe después. No lo conocía, también vivía en nuestro barrio, ¿no? En la calle de residencia. Nunca lo había visto antes.
y dijo, oye, ese es Tahir, uno de los chicos. Ellos también lo reconocieron de inmediato, ¿no? Ya que todos crecieron juntos en el mismo barrio, por eso lo mencioné. Ah, ustedes lo conocían. Y así, hermano, no sabíamos que era de los suyos. Lo sentimos, por favor, nuestras disculpas. No sabíamos si lo hubiéramos sabido. Y él dijo, sí, ese es Abe. Abe es una palabra árabe turca que significa sí, eso no se hace. Eso no está bien. Eso no se debe hacer, Abe. Deberías avergonzarte así. El Abe que ustedes hacen es nuestra puerta. Ustedes lo saben. Sí lo sentimos, no lo sabíamos. Está bien, olvídalo, cálmate. Eso es básicamente lo que uno realmente... En realidad sí. Y luego, después de 3 o 4 minutos, la situación se calmó. Todos se calmaron, pidieron disculpas, se dieron la mano y dijeron que ya se iban. En resumen, los porteros fueron groseros, pero es parte de su trabajo y deben relajarse al respecto. De repente el asunto ya estaba resuelto por detrás, todos querían volver a entrar y ellos se iban a ir. El hermano de Jacob Sirio grita a la multitud, ustedes hijos de puta, lo que sea, hijos de puta yo, lo que sea, sus madres. Lo cual me sorprende por la rapidez con la que ocurre esta ofensa máxima de honor en ese ámbito. Pero así es todo este ambiente y los chicos no se lo dejaron pasar 2 veces. Situación prácticamente terminada. Fuera de control, de nuevo. Lanzó una bomba verbal reavivando el conflicto. No querían dejarlo pasar, sacaron cuchillos de inmediato, estando muy alcoholizados. Creo que si no hubieran estado alcoholizados no se habrían atrevido. Luego solo vi cuchillos por todas partes. Ya no podía distinguir quién era quién. Supuestamente Tari Ozbek también tenía un cuchillo, pero la situación fue muy rápida para mí. Sin embargo, es posible. Posible. Y ahí empezaron a apuñalarse. Pelea multitudinaria, todos contra todos. Los vamos a encontrar, bla. Bla, bla. 8 contra 67 más 38 puertas también. Muy confuso. Antes de una pelea masiva con caos y peligro de muerte por cuchillos, entré y di 2 golpes al aire. En ese momento recibí una puñalada debajo de mi rótula derecha, casi de lado, pero logré rechazarlo con una patada. Alguien le apuñaló y de inmediato dijo algo muy desagradable. Al principio ni siquiera sintió la puñalada cuando pisó. Volví a pisar, pero la conexión ya estaba cortada y no se podía sostener. Me doblé y caí. Sentí dolor, me quedé tirado y ya no pude levantarme. Todo estaba entumecido y ustedes lo vieron. Una pelea, uno se cae apuñalado, uno recibe una puñalada en el riñón, otro es apuñalado en la mano, otro recibe golpes mortales en la cabeza. O sea, un completo caos. Pasó rapidísimo, pero ya sabes, en una situación así parece que dura media hora. Luego eso se trasladó hacia atrás, en una larga fachada de puertas de un gran complejo, justo enfrente del Redis Parking. Quien conozca eso sabe que es una calle relativamente grande con fachadas largas en los edificios. El incidente se trasladó hasta la mitad de la calle, donde varios quedaron noqueados por un buen rato. Vi cómo el sargento noqueó a uno y ahí terminó todo. Luego los chicos de nuestro grupo corrieron hacia nosotros, mientras los otros salieron huyendo y se quedaron ahí medio golpeados. Entre nosotros había chicos, a mí me apuñalaron, a otro en la mano, a otro en el riñón, al amigo del hermano, al socio. En Berlín escuchas sirenas rápidamente, los chicos dicen, oye, tenemos que irnos. Agarra al persa, uno me agarró al llegar. Me llevó por la calle hasta su auto y fue directo al hospital judío en Wedding. Al llegar me atendieron de inmediato. Por supuesto preguntaron qué pasó, qué pasó. Les dije que me resbalé durante unas renovaciones esta noche y me caí sobre algo puntiagudo, creo que un destornillador o algo así con la rodilla, y él dijo, sí, es una buena herida, vamos a atenderla. Tuvieron suerte, las radiografías mostraron que la bala pasó a 1 centímetro de distancia de destrozarle el brazo por completo, dejándolo irreparable. A veces así es esto. Pierna rígida. Exacto. Pero él limpió bien, sacó la sangre, desinfectó, cosió, dijo que dejara. Le pondrán un drenaje, lo dejarán rígido y permitirán que cicatrice. En 3 semanas estará bien nuevamente. Luego salimos y el niño se había caído al suelo. Eso fue como un punto de partida que después llevó a otras cosas. Y eso fue, por supuesto, ahí está en todas partes. Voló sangre por todas partes. Fue bastante Intenso. Y sí, eso fue. ya. No fue fácil. ¿Cómo? ¿Cómo superar esto? Es inimaginable, lo sé por experiencia. Algo pasó en la noche. Por la mañana hay reuniones de emergencia o algo así como era. ¿Cómo se procesa algo así todavía en la noche? Entonces estás en el hospital. Se siente como si también fuera un ataque contra el club. Sí, eso es lo que diría. Sí, entonces, ¿cómo empieza esa maquinaria? No es como que digan, sí, bueno, ellos también tienen heridos, nosotros tenemos heridos. Sí, fue por el alcohol, era de noche en una fiesta, pero ya no importa. Bueno, fue así. Yo mismo quedé gravemente herido. No pude caminar durante 3 semanas, 4 semanas.
Tampoco podía apoyar el pie, la rodilla requería reposo por un tiempo. También tenía una férula y muletas. Me fui a casa, solo supe que informaron a Cardi y que la llamada la hizo el sargento, eso me lo dijeron. Ivo le avisó a Cardi, eso nadie me lo dijo, pero yo solo estaba con René. Creo que René fue quien me contó en ese momento que se enteró. Ellos estaban a un lado, hicieron una llamada rápida y luego se fueron, algo así. No estoy seguro, puede que lo haya sabido después, ya no lo recuerdo bien, pero da igual, seguro que al 100% fue informado, no importa quién lo haya hecho al final del día. Pero fui directo a casa y me quedé allí. Todos lo supieron, yo se lo informé. Él dijo, chicos, estoy knockout, en casa, él lo sabía y pasó toda la información. René, el prospecto, me llevó a casa. Todo lo que pasó después, días después, no me enteré porque estaba en casa, pero sin duda fue un gran tema. Para mí no fue tan dramático, sinceramente. Me lastimé, ya he trabajado muchas veces como guardia de seguridad. A veces das un golpe, a veces te toca recibir. Yo todavía soy de la vieja escuela. Yo soy de esos que peleaban en los bares a la antigua. No está bien, la violencia nunca está bien. Pero esa era mi actitud en ese entonces. Era como del equipo de los que pelean en bares. O sea, también podía aguantar bien los golpes, también podía repartir bien. No tenía problema con eso. Y para mí eso ya estaba resuelto. Los chicos recibieron en la cabeza. Ellos fueron arrestados y también recibieron una denuncia. O sea, la policía los atrapó, a ninguno de nosotros. Para mí, el asunto ya había pasado. Ellos ya terminaron, se acabó y asunto cerrado. Por supuesto, al revés con la dirección de los Hells Angels, el sargento y el dueño de la discoteca, entre otros involucrados. Y ahí hubo varias risas. Después supe que la gente también estaba involucrada, lo cual está comprobado. No me enteré de nada ni recibí llamadas sobre cómo eran ellos o quién fue. Sino que unos días después hubo intentos de contactar a la gente, ¿no? Eso también fue confirmado por los testigos. Con el grupo contrario, exacto, era un grupo, era un círculo de amigos, ni siquiera se puede llamar grupo, era un círculo de amigos, se conocían, estaban de fiesta juntos, y entonces fue así, los llamaron para pedirles explicaciones y les dijeron por qué hubo sangre aquí, qué está pasando, los vamos a destruir, etcétera. Las personas, todos excepto una, y esa persona fue identificada o verificada como el principal agresor, el principal culpable, era este Respect, la futura víctima de asesinato. Todos los demás tuvieron conflictos o se encontraron. Eso se aclaró en el proceso judicial. Ellos mismos lo declararon y luego se disculparon y se reivindicaron, como se dice en ese ambiente, y lo aclararon, dijeron, oye, perdón, no sabíamos, y le echaron toda la culpa a él, según lo que yo supe, que él era el agresor y que él hizo todo eso y que ellos ni siquiera sabían lo que estaba pasando, solo se defendieron. Eso se aceptó, pero con él fue así. ¿Sin dinero? No. Después de disculparse, intentaron extorsionarlo por dinero. Pero todo eso colapsó después, ya hablaremos de eso. Y él no quiso. Tarek Özbek es conocido, pero yo no lo sabía por ser un recién llegado. Él y Kadir ya tenían un ferry, podían establecerse. Ellos ya se conocían desde la época de los bandidos. Él fue un simpatizante y alguien muy entregado en algún momento. Tampoco respetaba a Kadir a su nivel y probablemente también entendía que él era más fuerte que Kadir. Y de alguna manera siempre estaban en conflicto. Se alejaron, pues no tenían más que hacer juntos por los bandidos, pero a ella le gustaba el barrio. A ella no le gustaba, se conocían y también hubo una mujer de por medio. Al parecer, ambos tuvieron una aventura con la misma o ambos tuvieron una relación con ella y entonces uno de ellos no lo pudo superar. Creo que más bien Tahir. Todo eso se resolvió en los tribunales, eso no lo sabía. Sí, y eso. Después de 5 semanas volví a la misma situación. Aparecí en el charter y todos me desearon pronta recuperación, preguntándome cómo me sentía. Ismael Sirá, el hermano del socio silencioso, tuvo una lesión grave en la mano. Sufrió una profunda puñalada y un corte grave, por lo que necesitó vendajes para que los tendones sanaran. Eso se veía muy extraño, como, no sé, simplemente se veía loco. Él estuvo mucho tiempo en el hospital, también recibió analgésicos muy fuertes y todo eso. Él resultó más herido que yo por el impacto. Entonces, ¿no recibes visitas de todo el grupo cuando estás en casa? No. Ellos escribieron o no, nadie vino ni nada. ¿No es raro eso? No puedo hacerlo de otra manera, Soy Me mudé a Berlín en ese entonces y lo hice solo, sin ayuda de nadie. Estaban a 200 metros en línea recta y sabían que yo venía con el camión desde Berlín, 403 kilómetros. Eso no existía. Ahí no hay nadie. Oigan chicos, vamos, mándenlo. Con nosotros habría habido problemas si... Alguien ni siquiera hubiera ido ahí. Sí, debió ser así, pero no sucedió. Hubo un mensaje de texto que no olvidaré. Ahí decía que tu hermano, el Easy, está gravemente herido y hospitalizado.
Y sería genial si muchos de ustedes también lo visitaran. Yo también recibí ese mensaje, pero no era sobre mí. Es un hecho. Es normal que alguien venga, sí, claro. Trae un doner o algo de comer. ¿Qué pasó, amigo? ¿Quieres ver un disco versátil digital, amigo? Paso un rato contigo. Es aburrido. Solo uno o dos chicos, Selim y así, me llamaron. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? O sea, sí, todo bien, todo tranquilo. Tampoco lo hubiera querido, pero simplemente fue diferente. Sí, pero de todas formas sería... Claro, el gesto en sí, pero también viste cómo estaba la situación. Y, perdón, paralelo a todas estas situaciones, eso es algo esencial, no debemos olvidarlo. Hubo una persona de interés en toda la historia del entorno. Una persona de interés, hay que decirlo. Una persona de interés es alguien de confianza para la policía, utilizada para infiltrarse en estructuras criminales y obtener información. La mayoría de las veces son reclutados, incluso de ese mismo entorno criminal, y se les paga, o sea, reciben una compensación. En realidad son testigos imparciales, hay que decirlo. Claro, es una herramienta importante, pero es muy difícil trabajar con ella. Tampoco es fácil para las autoridades, porque obviamente son personas muy particulares que la mayoría de las veces tienen sus propios objetivos y mienten, intrigan, incluso eliminan a personas que no les agradan, también inventan cosas para recibir honorarios por ello. No todos son así, pero en nuestro caso lo fue. También se comprobó y fue algo muy, muy, muy difícil. Lamentablemente, el departamento de vicepresidencia en Berlín tampoco se cubrió de gloria, también fueron duramente criticados por ello, lo cual es comprensible. Según policías con los que hablé después, que también trabajan conmigo, lo que sucedió en esa época fue realmente terrible y nunca debe repetirse la forma en que se trabajó ahí. Así fue, pues no creo que se haya sido intencional, no solo fueron errores por querer controlar la situación. Pero no debe ocurrir, ya que hay vidas humanas en riesgo. La policía también toma el material humano que recibe. Claro, pueden trabajar con eso. No tienen libre elección. Exacto, pueden... No pueden decir que Tega es mejor, él tiene sentido. Así era, debían trabajar con lo que tenían y con quien lo hicieron fue un desastre total. Pero él, hay que decirlo así, un día después hubo una nota en el expediente y se inició un procedimiento de investigación. El informante declaró quiénes estaban involucrados. Ese era yo. Kadir Padir no estaba ahí, pero aún así. A mí e Ismail Sirá nos intervinieron el teléfono. Para los espectadores, TKU, Vigilancia de Comunicaciones Telefónicas. Y se llama TKU en la jerga técnica. Y luego activó la TKU. Luego hubo notas en el expediente del procedimiento de mediación, donde decía la vicepresidencia nos informa. Solo 2 personas estábamos involucradas en el lugar, él y yo. Eso es un hecho innegable. Y dijo que Cardi Pardi, en una conversación posterior, había dado la orden de asesinar a Tahir Özbek. Creo que ya no quedaban 48 o 24 horas. Eso ya estaba registrado en los archivos. Eso ya estaba registrado en los archivos, claro, tienen que hacerlo. Lo hicieron, yo lo anoté como una nota en el expediente. VP's Way o similar se agregó al archivo. La intervención telefónica ya estaba activa y comenzaron a escuchar las llamadas. Pero ahí no se habló de nada importante. Esas también se presentaron más tarde en el proceso. Esa era la situación desde el lado de la policía y desde nuestro lado. ¿No se debería haber advertido a las personas peligrosas en Tailensbeck a estas alturas? Correcto. Preste atención, tenemos información. Arresto preventivo o lo que sea. De inmediato, La Landeskriminalamt debería haberlo hecho de inmediato. En ese entonces los agentes, yo conocía, Landeskriminalamt es un término muy general, los agentes que manejaron este caso y recibieron esta información deberían haberla transmitido de inmediato al departamento encargado de estos asuntos. Deberían haber salido de inmediato y decirle a Palier, tenemos información aquí, que aquí va a pasar algo. Si le pasa algo al chico, te tenemos en la mira y entonces aquí se acaba todo. Entonces serás el primero al que toquemos la puerta. Si es que todavía tocamos la puerta, tal vez también saltémosla. Y tendríamos inmediatamente una advertencia de peligro, o sea, un aviso para la persona que está en peligro. Y para la persona en peligro, una advertencia de peligro para Özbek. Al día siguiente de haber recibido la nota, tendrían que haber enviado a alguien de inmediato y tendrían que haber mantenido la parte de Özbek. Mira, tenemos información, tuvieron una pelea por los Hells Angels, se dice que estás en peligro. quizá hoy todavía estaría vivo. Por ley, estamos obligados a advertirte y tener cuidado. ¿Quieres protección? Que pongamos gente para cuidarte. Ven con nosotros, hablemos y te haremos consciente de la situación. Eso pudo haberle ocurrido a Falk Piersman, pero no fue así desde el inicio.
Y eso es lo que hasta hoy sigue siendo una gran incógnita y con lo que muchas dependencias tuvieron que lidiar. Incluso el jefe del Landeskriminalamt, Steinhoff, en ese entonces fue cuestionado al respecto en el tribunal por los periodistas, porque ahí pasaron muchas cosas que probablemente no eran ciertas. Además, el jefe del Landeskriminalamt en ese momento, Steinhoff, recibió información falsa, contradictoria e inconsistente, y la propia autoridad tuvo que rectificarse repetidamente. Y el hombre también estaba en el proceso y pensaba, oye, ¿qué es esto? ¿Qué clase de farsa es esta? Sí, mierda. No se puede culpar al hombre, es una estructura jerárquica y solo puede trabajar con lo que recibe de sus superiores. Claro, él es el jefe del Landeskriminalamt y luego estuvo esa famosa información después del crimen, pero nos estamos adelantando. Mejor no adelantarnos y quedarnos donde estamos. La información de que el evento no ocurrió salió a la luz y el asunto siguió su curso. Eso es un hecho, sí. Más tarde hubo un conflicto entre Özbek, Tahir, los Hells Angels y al menos Kadir. Recuerdo correctamente que incluso Tahir seguía dando órdenes. Justo iba a llegar a eso, por eso no quería hacer el procedimiento ahora. Estamos en un... Saltamos un poco, así que chicos, olvídenlo, o chicas, olvídenlo allá afuera. Por ahora nos quedamos con esta situación, si no se van a confundir allá afuera. Y luego, así el conflicto seguía latente sin resolverse. Para mí, ese asunto ya estaba terminado y comprobado, ya no me interesaba. Eso me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo. Quiero decir, uno pasa 3, 4 Semanas en el... hospital, digo, con el ego con el que, Andabas... desde el punto de vista de aquel entonces, respeto, yo soy calle, soy duro, soy de primera línea, y luego estar sentado en casa y decir, pues así es, me cuesta mucho aceptarlo. Sí, pero ya ni siquiera era la línea de la que hablabas. Todo eso fue al principio y solo fueron etapas. Ya no tenía esa mentalidad ni ganas de lidiar con la policía. Estaba contento y tranquilo. Tienen que imaginarse allá afuera, donde tal vez ni siquiera podemos trabajar de manera tan consultiva, ¿no? Fuimos tan presionados por la policía, la estrategia de los 1000 pinchazos que existía en ese entonces. Y también la presión de la policía era tan fuerte que en Berlín no podías divertirte. Creo que ni siquiera tuvieron algo similar con la banda de la Cáscara Negra. Esto no es un reconocimiento especial, Felipe, sino que creo que eso ni siquiera existía en el campo o en otras ciudades. Simplemente estaba harto del equipo y ya no tenía ganas. Para mí estaba claro, o sea, la policía estaba cerca y no quería que la puerta se abriera de nuevo. En ese entonces una chispa de encendedor era suficiente para pensar que habría una orden de registro. Mis cigarrillos y yo pasamos por más de 25 allanamientos del extremismo de derecha. Sí, sabes, y Eso no fue diferente para mí. Pero eso ya dice algo sobre tu mentalidad en ese entonces, y muchos no pueden entenderlo. Que sabes, tal vez es la primera vez en tu vida que eres consecuente y dices, ok, sé que si hago esto ahora, entonces la policía, luego allanamiento, arresto, otra vez, tribunales otra vez. todo desapareció. Quizás esa es la primera capa de reflexión, el deseo se esfumó. Tenía miedo del equipo especial de la policía que estaba en todas partes. Ya no tenía ganas. Nos arrestaban por cosas pequeñas, porque la justicia decía que ahora lo harían. Sí, No, no era solo quitarnos de medio. Deben cumplir con las leyes del Estado de Derecho, no pueden actuar por nimiedades, pero al final decidieron ir por el camino duro sin compromisos. Donde tal vez con los autónomos dijeron, vamos. No vamos a mandar aquí un equipo especial, procedimiento de investigación, que venga, que declare y dejamos que el tribunal decida. Tampoco es necesario que alguien sea arrestado porque tenemos apenas 1 kilo. Sí, con nosotros eso se quita de inmediato, lo sacamos de la calle. Esa presión consciente también fue exigida y ejecutada tanto por la política como por la justicia. Eso es a lo que me refiero con las 1000 pequeñas puñaladas y todo eso. Ellos ya... una dura... Ok, entonces puedo entenderlo, porque eso es... ¿Sabes? Y sí, tal vez a veces se me escapó cuando hablábamos de este tema, pero esa era mi mentalidad y ya no quería seguir con eso. Ya no tenía ganas de sexo, ya no quería seguir con eso. Viejo, creo que lo máximo que me pasó en mi época fue que me revisaron 8 veces en un solo día por el mismo, fíjate, por el mismo grupo de policías. Unterschaften, ¿sabes qué es eso, verdad? Los que andan en la camioneta grande, sí, solo quería decir que era una pregunta retórica, sin mala intención. No, creo que las camionetas típicas solo existen en Berlín. Estos bares solo existen en Berlín y un poco en Hamburgo, principalmente durante partidos de la Bundesliga. Pero en... En Berlín la mayoría también son estándar, incluso en la calle. Sí, todos adelante y a veces también completamente llenos, debido a la clientela, exactamente. Eso siempre es como 20, 30 veces. Pero 8. 8. Sí, Ya no tienes ganas de hacer nada.
Yo diría que algunos de mis amigos quizás solo han tenido que ver con la policía una vez en su vida, como mucho. Eso es porque aquí a veces te detienen para controlar los autos 8 veces en un... 8 veces en un día es demasiado, especialmente siguiendo todo el protocolo, ¿no? Todo fuera de los bolsillos, manos en la pared, sentarse, revisión. La revisión dura media hora, luego otra vez, ponerse de pie, tomar fotos. Yo también andaba con emblemas y camisetas. No siempre andábamos con chalecos, sino con camisetas. Nos tomaban fotos. Ok, ya se pueden ir. Estuve ahí una hora adentro, mientras ellos ya habían salido de nuevo. A ellos no les importaba nada. Esa era la consigna. Sí, lo importante era eso. Lo importante, claro, eso también era intencional, tenía su razón de ser y también tenía sentido. Y por eso también lo digo en la policía, cuando doy algunas conferencias en la policía, me preguntaron qué tiene sentido que sigamos haciendo porque también quieren conocer mi perspectiva desde el otro lado, de aquel entonces. Como yo lo hice en aquel entonces, presión, eso es lo único. Nunca se podrá controlar la situación al 100%, siempre habrá criminalidad, pero si uno es determinado hay que contenerla para que no se salga de control, presión, 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 presión en todos los niveles de las autoridades y así lo logran y los muchachos ya no quieren seguir y lo digo por experiencia. Esa fue la última frase sobre el tema, ya que tú también lo mencionaste y reflejaba mi mentalidad, ya no tenía ganas. También me alegré de que ese día no me arrestaron. Por eso también lo entiendo, porque, pero eso es, entonces uno siente, ok, aquí ya pasó algo, del subconsciente siempre hace eso, te dice, ya para qué otra vez, ¿sabes? Otra vez, la cárcel, ¿sabes? Todas esas cosas. Todavía tengo. Una situación para ti. También en ese tiempo, que fue en verano, cerca de nosotros todavía estaba el capítulo Bandidos y Skilled, o sea, un capítulo de los bandidos. El presidente del capítulo vivía frente a mi casa. Yo vivía aquí, es una calle larga, o sea, la casa daba a la calle. Y luego, por supuesto, había una pequeña intersección. Justo frente a la intersección había una casa. Ahí vivía el presidente de ese capítulo. Un día salí corriendo. En ese entonces también manejé por temporadas sin licencia. También lo conozco todo bien. Entonces fui caminando hasta el auto y lo estacioné en la esquina. Me paré ahí usando alemán de manera impresionante. Él abre la puerta, me ve, la señora Bandidos lleva su chaleco, nos miramos. Se sorprende, yo también. Abro el carro, me subo y me voy. Él cierra la puerta. Él no tenía ganas, yo no tenía ganas, digo, ¿para qué? Ahora lo ataco, estoy aquí, lo que sea. Entonces me fui, quiero ir a algún lugar, dar una charla, recoger dinero e ir a comer buen pescado en el centro. El tipo quiere salir, pero ni él ni yo tenemos ganas, así que adiós. Nunca se lo conté a nadie. Porque dije, o sea, en el club está claro, ahí fue donde salí del closet. Sí, sí, sí. Entonces por eso trazó la situación en ese entonces. No era diferente y lo abordamos correctamente desde el principio. ¿No? Ellos pudieron verificarlo por otras cosas, porque al principio también se preguntaron. Es comprensible que la pregunta sea crítica y no creo que deba criticarse que alguien haga una pregunta crítica. Eso también se abordó. Fuimos a juicio y se pudo aclarar, porque los abogados de la otra parte intentaron acusarme de ser un provocador y de haber intentado impulsar todo esto, pero hay intervención telefónica. Yo nunca hice llamadas telefónicas. En resumen, esa es la situación sobre el tema. Sí, puedes imaginarte. Esta persona de confianza dijo que Kadir Padir resolvió un asesinato relacionado con la señora Kloss. ¿Puedes imaginarlo? No, estamos hablando teóricamente. No, no. De una forma en que esa persona de confianza también lo habría notado. No, o en general no crees que... No. Siempre se puede cuestionar después el por qué. Si él lo dijo, algunos jugadores asesinos van a matar al chico. Sí, pero pasaron muchas cosas entre medio. Estoy totalmente convencido, saltaremos ahora. Es un tema complejo e importante para los espectadores, ya que nunca había estado tan involucrado públicamente en esta forma y toda la situación que ocurrió este mes, excepto en la audiencia pública en el tribunal. También es crucial que los espectadores comprendan lo ocurrido en el lugar. Como lo mencionaste, te diste cuenta de que él te estaba provocando cada vez más. Eso también es un hecho. Incluso los que estaban afuera se dieron cuenta. Sí, así fue. Incluso llegó a las redes sociales parcialmente. No, eso no. Eso a mí ahora no me viene a la mente. Pero él comenzó en el barrio, persiguió a los pequeños traficantes de cocaína, les prohibió estar allí, habló mal de Charter y especialmente insultó gravemente a Kadir Padi de manera pública y consciente para que eso les llegara.
También hay intervenciones telefónicas donde la gente lo llama y cita sus palabras. ¿Puedo preguntar al respecto? ¿No es esto también por parte de este tal Osbeck? Sé que aquí es la víctima, pero aún así se puede diferenciar un poco. Claro, tenemos que describir la situación. ¿No es eso también? O sea, por ejemplo, nosotros como un club pequeño de pueblo hubiéramos sabido, hermano, eso no es de nuestro nivel, ahí nos agachamos. Déjalo. Ríndete, solo perderás. Exacto, o sea, él no podía hacerlo cognitivamente o le valía madre o pensaba como, sí, yo contra el mundo, no sé, pero eso es como una batalla de baterías, ¿sabes? Sí, exacto, yo también podía evaluar a las personas y sabía, ok, eso ya, déjalo, déjalo. Y él Habría sido lo más inteligente si no hubiera sido como era. Puedo decir además que el tribunal lo describió bastante bien. Nombró un término y también calificó a K. Pomfat Santade y a él, o sea, profesional y jurídicamente en el ámbito psicológico, para que la gente también pudiera entenderlo. Ambos eran animales sociales disociados. Y personas con graves trastornos narcisistas. Lamento lo sucedido también por la familia, solo repito lo que dijo el tribunal. Espera. un momento, Un momento, un momento. Claro, claro. Y ya que estamos hablando de eso, hubiera sido mucho mejor si él se hubiera unido en ese entonces, simplemente para también proteger su vida. De eso se trata ahora. Los ángeles me necesitan, no se trata de otra cosa. Es solo para proteger su cuerpo y su vida. Él simplemente debió aprovechar ese impulso de disculpas que estaban ocurriendo, debió simplemente aceptarlo. Dije, lo siento, está bien, al diablo. Me disculpo, lo siento, de alguna manera lo estoy haciendo ahora. Ahora mismo, no sé, vendo coca o lo que sea. Algunos ya no pueden más, ¿no? Y ese es el término. Por eso ya lo dije antes, y el tribunal lo dejó explorar más a fondo según las declaraciones. Hay un peritaje, y así siempre es difícil, pero lo hicieron y llegaron a la conclusión de que él ya no está. Y la fiesta es la edad social y personalidades fuertemente narcisistas y animales competitivos antisociales, y nadie estaba en condiciones ni dispuesto ni tampoco capaz de dar un paso atrás porque simplemente eran como eran mentalmente. Y eso llevó a que siempre siguiera escalando. Después de eso todo quedó latente, solo hubo muchos insultos verbales, amenazas y ofensas por parte de Tahir y también al revés. como tenemos una parte muy larga antes de guardar, estamos completamente metidos, haremos una pequeña pausa para guardar los datos. Gracias por esta profundidad y por entenderlo con las explicaciones. Sé que también para la gente allá afuera, que no solo reciban información de manera superficial, porque ustedes también quieren saber qué pasó en ese entonces, eso también lo entiendo, por eso estamos aquí juntos, y también como prevención para los próximos casos, también para la policía, tal vez quién soy yo para darle consejos a la policía, pero simplemente lamentablemente no todo salió bien y tal vez se pueda Un poco, también sé cuántas autoridades de investigación ven mi contenido o algo así. Por eso tal vez para la próxima vez mucho... más rápido la próxima vez. Mejor decirlo dos veces que no decirlo una vez. Y pon atención a la calle. No solo poner atención a la calle, sino también cuando tengamos la nota en el expediente, ir con la gente y decir, oye, alto, lo hicieron, pero lamentablemente en ese caso no. Tengo otro ejemplo para ver después. Lo hacemos en un momento. Así que, Cazar, muchísimas gracias. Revisen el libro de Cazar. El persa está, por supuesto, enlazado aquí abajo. Cómprelo. También obtendrán otra perspectiva. Lo leí 2 veces, es muy entretenido. Gracias a todos los seguidores. Interactúen con el video con likes, dislikes y comentarios. Comenten de manera amable, incluso si en general no les gusta. La crítica constructiva es aceptable, pero el odio y los discursos de odio no son una opinión válida. Así que muchas gracias también a Thorsten y gracias a todos. Y como siempre me despido con un ahoy desde la costa.